Si te ofrecieran 3 millones de dólares por vivir 3 años en un viejo pueblo perdido en la montaña, sin poder salir durante ese periodo, sin contacto con el exterior, ¿te atreverías? Yo, en la más absoluta miseria, acepté. Pero cuando llegué, descubrí que los aldeanos eran perfectos en todo. Excepto que, bajo la luz del sol, no tenían sombra. Hace 3 años, mi vida sentimental y profesional estaban hechas un desastre. Cada día, al abrir los ojos, solo oía llamadas de cobradores. Me escondía en mi piso de alquiler, y más de una vez pensé en tirarme por la ventana. Fue entonces cuando vi un anuncio de trabajo en medio de una comida para llevar. Era un trozo de papel de estraza muy viejo, escrito con pincel. Se busca guardián del pueblo. Requisitos: varón de 20 a 35 años. Buena salud. Sin malos hábitos. Se dará prioridad a quienes no tengan ataduras. Lugar de trabajo: pueblo de Jinshan. Contenido del trabajo: residir durante 3 años, sin salir del pueblo durante ese periodo, sin contacto con el exterior. Cumplir las normas del pueblo. Salario: pago único de 3 millones de dólares al cumplir los 3 años. Anticipo de 500,000 para arreglar asuntos mundanos. Mi primera reacción fue pensar que era una broma. ¿En qué época vivimos? ¿Con eso de guardián del pueblo? Así que hice una bola con el papel de estraza y lo tiré a la basura. Pero entonces sonó otra vez el teléfono de los cobradores. Me amenazaron con que, si no pagaba, irían a buscar a mis padres. Colgué. Miré al techo con desesperación, con un zumbido ensordecedor en los oídos. Sin saber por qué, volví a recoger el papel. Me quedé mirando el número de teléfono un buen rato. Para alguien que se está ahogando como yo, hasta una paja puede parecer un salvavidas. Así que marqué ese número. Al otro lado, una voz vieja y grave. No perdió el tiempo en rodeos. Directamente me preguntó si había visto el anuncio. Luego me preguntó mis datos básicos. Se los dije sin mentir. Tampoco es que tuviera nada que ocultar. Él guardó silencio un momento y dijo: muy bien, sin ataduras. Perfecto. Al oír eso de sin ataduras, sentí una sensación indescriptible en el pecho. Me armé de valor y pregunté: ¿es de verdad este trabajo? ¿Por qué pagan tanto? Es de verdad. Se paga tanto porque estos 3 años serán muy solitarios. Eso no es fácil para un joven de hoy en día. También me dijo que el pueblo de Jinshan era muy seguro, que solo tenía que cumplir las normas. Cuando te hayas decidido, ve al templo de Wandi, al sur de la ciudad, y coge el anticipo debajo del león de piedra de la entrada. Cuando hayas arreglado tus asuntos, llámame, y te diré cómo llegar al pueblo de Jinshan. Colgué el teléfono, y me quedé un buen rato mirando el móvil aturdido. Todo el asunto desprendía un aire siniestro. Pero el anticipo de 500,000 era como un anzuelo, que me tenía firmemente enganchado. Fui al templo de Wandi, al sur de la ciudad. Llevaba años en ruinas, sin ir nadie. En un agujero detrás de la base del león de piedra de la entrada, encontré un paquete. Dentro había dinero en efectivo. Ni un céntimo más, ni un céntimo menos, exactamente 500,000. En ese momento, todas mis dudas, mi razón y mi miedo se vinieron abajo. Con ese dinero pagué la mayor parte de mis deudas. Dejé algo para mis padres, y di de baja mi número de teléfono. Dejé el piso de alquiler, marcé el número desde una cabina pública, y la voz vieja y grave al otro lado pareció esbozar una sonrisa. Fue una risa seca. Coge el primer tren a Chinchuan mañana por la mañana. Cuando llegues, alguien te recogerá. El tren de cercanía se balanceó durante más de 10 horas. Cuando bajé ya casi anochecía. Me recogió un hombre de mediana edad, con una vieja camioneta destartalada. Condujo por carreteras de montaña más de 3 horas, y me dejó en un puerto de montaña. Señaló un sendero de piedra cubierto de maleza, y dijo: el resto del camino lo harás solo. Sigue recto por este sendero. Cuando veas una gran acacia, habrás llegado a Jinshan. Comida y bebida te las darán, prepárate. Vivirás en la casa con patio del extremo este del pueblo. Dicho esto, me dio una mochila. Dentro había una linterna, algunas provisiones y agua, y un móvil antiguo de teclas. Dijo que me contactarían si pasaba algo, pero que solo podría recibir llamadas, no hacerlas. Pregunté nervioso: ¿la gente del pueblo es fácil de tratar? Me miró, con una mirada extraña, como de lástima, o quizá de otra cosa. Ellos son muy formales. Si tú también lo eres, no habrá problemas. Dicho esto, se fue sin mirar atrás. Me quedé solo en aquel oscuro puerto de montaña, temblando con el silbido del viento. El sendero de piedra estaba muy resbaladizo. Avancé a trompicones, caminando casi 1 hora, hasta que vi una enorme acacia. A la entrada del pueblo había una estela de piedra, en la que apenas se podían distinguir los caracteres Jinshan. El pueblo estaba muy tranquilo. Decenas de casas de tejas negras y paredes blancas se distribuían por el valle. Se veía una luz amarillenta a través de las ventanas, pero no se oía ni un solo rumor de gente, tan silencioso como un cementerio. Encontré la casa con patio en el extremo este del pueblo, como si hubieran calculado el momento de mi llegada. En la mesa había un cuenco de arroz humeante, un plato de verduras y un cuenco de sopa de tofu. Estaba hambriento. Devoré la comida. Cuando terminé, me puse a observar el lugar donde iba a vivir 3 años. La casa no era grande, un dormitorio y una sala. Los muebles eran muy viejos, pero estaban impecables. En la cama había ropa de cama nueva, con un olor mezcla de sol y jabón. Todo parecía tan normal que resultaba forzado. Me acosté en la cama y, escuchando el silencio sepulcral del exterior, sentí un escalofrío en el corazón. Me consolé a mí mismo. El que cobra aguanta. Si aguanto estos 3 años, no tendré que preocuparme por el resto de mi vida. A la mañana siguiente me despertó un ruido rítmico de golpes en una estaca. Al abrir la puerta, vi a un hombre de mediana edad arreglando una valla en el exterior. Sus movimientos eran pausados. Cada golpe de martillo espaciado exactamente igual que el anterior, como un metrónomo. Al verme se detuvo. Me sonrió y dijo: ¿ya estás despierto? Soy Chen Shan, el carpintero del pueblo. Su sonrisa era perfecta. El arco de sus labios, el número de dientes que enseñaba, todo parecía calculado al milímetro. Justo cuando iba a decir mi nombre, dudé. No sabía si debía decir mi verdadero nombre. Él pareció notar mi incomodidad y dijo: el nombre no importa. Todos sabemos que has venido a ser el guardián. A partir de ahora eres parte de Jinshan. Luego señaló la mesa de mi casa y añadió: todos los días vendrán a traerte la comida. Si necesitas algo, díselo al alcalde. Vive en el extremo oeste del pueblo.
En la casa con 2 árboles de azufaifo en la puerta. Dicho esto, volvió a coger el martillo y siguió golpeando. Me quedé un rato mirando desde la puerta y descubrí que solo repetía el mismo movimiento. Sacaba una estaca, la volvía a clavar con el martillo. La sacaba otra vez, la volvía a clavar. El sol le daba en la cara, pero no tenía ni una gota de sudor, ni su expresión cambiaba lo más mínimo. Sentí un vuelco en el corazón. No me atreví a seguir mirando, y me encerré de nuevo en casa. Los días siguientes, me di una vuelta por el pueblo, y conocí a más aldeanos. Todos eran como Chen Shan, la tía Wang, a la entrada del pueblo, hilaba lana todos los días en la misma piedra. La madeja de lana siempre tenía la misma longitud, ni más ni menos. El tío Li, en medio del pueblo, cavaba en el mismo bancal todos los días, pero en ese bancal no se cultivaba nada, solo tierra negra, y un grupo de mujeres se sentaba cada día bajo la gran acacia a... no sé, a lo que fuera, entonando unas melodías incomprensibles para mí, pero nunca dejaban caer sus agujas e hilos. Me saludaban, me sonreían, y sus sonrisas, como la de Chen Shan, eran perfectas y rígidas. Tampoco se comunicaban entre ellos. En todo el pueblo, aparte del ruido rítmico de esas tareas repetitivas, no había nada más. Empecé a entender qué quería decir el conductor que me trajo con eso de las normas. El pueblo entero estaba formado por innumerables normas. Intenté hablar un poco más con ellos, preguntarles por qué hacían siempre lo mismo. La tía Wang sonreía y decía, ¿acaso no es así como se vive? El tío Li decía, uno siempre tiene que buscarse algo que hacer mientras vive. Sus respuestas eran impecables, pero me ponían los pelos de punta. Empecé a preguntarme si realmente eran humanos. Me armé de valor, y cuando una mujer llamada Liu vino a traerme la comida, aparentando casualidad, toqué su mano. Estaba fría y rígida como una piedra. Retiré la mano de golpe, y en un instante la espalda se me empapó de sudor frío. La sonrisa de la señora Liu seguía siendo perfecta, como si nada hubiera pasado. Dejó la fiambrera, se dio la vuelta y se fue. Si te gustan las historias, este es tu lugar. Síguenos, Tiempo de Ocio.